Vamos a tejer 4 flores en hilo cristal en color anaranjado doble y un gancho del número 2.5. Hacemos 9 cadenas. Y en la cadena número 5, contando del gancho hacia adelante, vamos a tejer un medio punto alto. Ahora 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Y en la cadena que me queda un punto deslizado. Aquí formamos el primer pétalo, vamos a hacer consecutivos, todos por el derecho sin voltear el tejido, 60 pétalos como estos. Terminé de hacer el primero, les voy a repetir el procedimiento. Hago 9 cadenas, en la cadena número 5, contando del gancho hacia adelante, hago un medio punto alto, 3 medios puntos altos más, uno en cada punto. Y un punto deslizado en el último punto. Terminamos de tejer el primer paso o la primera vuelta. Aquí están los 60 pétalos. Vamos a hacer ahora una vuelta de medio punto con disminución. Hacemos una cadena y en la base del último pétalo que tejimos vamos a tejer un medio punto. En el siguiente pétalo un medio punto. El pétalo número 3 lo voy a pasar sin tejer. Y en el pétalo número 4 hago un medio punto. En el pétalo número 5 hago un medio punto y el siguiente lo paso sin tejer. Y así hasta terminar la vuelta con 40 medios puntos en total. Estamos reduciendo 20 puntos. Hago 2 medios puntos, uno en cada uno de los pétalos que siguen y paso el siguiente sin tejer hasta terminar. Ahora vamos a tejer 2 vueltas de medio punto, un punto en cada punto, en total 40 medios puntos en cada vuelta. Vamos a comenzar cada una con una cadena. Al terminar vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos a color verde. Vamos a colocar ahora el estambre en color verde. Este también es hilo tipo cristal, pero es un poco más grueso que el que acostumbramos utilizar. Si no lo consiguen o no lo tienen a la mano, pueden usar también estambre delgado. Colocamos entonces el estambre, hicimos una cadena y vamos a tejer 2 vueltas de 40 medios puntos cada una, un punto en cada punto. Vean cómo va quedando. Para la siguiente vuelta, que es la vuelta número 7, porque estamos considerando los pétalos como la vuelta 1, más 3 vueltas que tejimos en color naranja, ya son 4 vueltas, y 2 que llevamos en color verde, 6. Esta sería la séptima. Vamos a hacer una cadena y vamos a reducir los puntos a la mitad. Tejí un medio punto en el primer punto, paso sin tejer el siguiente, un medio punto en el siguiente punto, paso sin tejer el siguiente y así hasta terminar. En esta vuelta nos deben quedar 20 medios puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta, un punto en cada punto hasta terminar también con 20 puntos en total. La siguiente vuelta se va a tejer
también con disminuciones. La comenzamos con una cadena, volteamos el tejido y hacemos un medio punto en el primer punto, pasamos sin tejer el siguiente, un medio punto en el tercer punto, pasamos sin tejer el siguiente, un medio punto en el punto número 5, pasamos sin tejer el siguiente y así hasta terminar con 10 puntos en total, que se van a repetir en la siguiente vuelta, iniciando esa vuelta también con una cadena. Vean cómo va quedando, ya casi cierra por completo. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y nuevamente vamos a hacer disminuciones en esta vuelta. Como las anteriores, un medio punto en el primer punto, pasamos el siguiente sin tejer, tejemos un medio punto, pasamos el siguiente sin tejer y así hasta terminar con 5 puntos en total. Se va a cerrar la vuelta en el primer punto que tejimos con un punto deslizado y vamos a comenzar a tejer en círculo. Entonces estamos aquí y vamos a buscar el primer punto para poder cerrar la vuelta. Sobre estos 5 puntos vamos a tejer 4 vueltas más de 5 medios puntos cada una, iniciando cada vuelta con una cadena y cerrándola en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo dejando aproximadamente 3 metros para poder enrollar al tallo. Así debió quedar esta parte. Le coloqué un gancho grueso para que vean que está tubular, que debe quedar hueca, y aquí enrollé el hilo para que no nos estorbe. Vamos a atravesar una cuenta. Este es de plástico, no importa la forma. El tamaño en diámetro deberá ser de 1 centímetro y cuidar que las perforaciones sean grandes para que entren con facilidad 2 limpiapipas. La puse en el centro y voy a doblar de esta manera. Este sería el largo del tallo. Si ustedes quieren que la flor quede un poco más alta, lo que van a hacer es colocar 4 limpiapipas en vez de 2, introducirlos en los lados de la cuenta y colocar algún pegamento resistente para que no se muevan, no se zafen. Entonces ya doblamos y vamos a torcer. De esta forma debe quedar. Vamos a colocar el extremo de modo que entre. De esta manera. Después vamos a enrollar sobre esa cuenta la parte verde de la flor. Quiero que vean que los pétalos quedan con el revés por fuera. Entonces hay que ajustar de modo que no queden abiertos los pétalos. Que de hecho esta flor es muy dócil. El tejido permite que le demos la forma que necesita. Y una vez que ya quedó justo, con ayuda de una aguja lanera e hilo al color del tallo, vamos a coser de esta manera.
de aquí hasta aquí, una puntada detrás de la otra, hacemos un nudo de remate, ocultamos el hilo y cortamos el sobrante. Y lo mismo vamos a hacer en color naranja sobre estas 3 vueltas nada más. Ya que está cosida, vamos a comenzar, aunque el hilo está aquí abajo, lo vamos a subir hasta la primera vuelta de los 5 medios puntos y desde ahí vamos a empezar a enrollar. Esto sí hay que ajustarlo, debe quedar apretado, de modo que este tejido va a adelgazar, va a quedar un poco más fino. Vean, aquí se nota la diferencia en donde enrollé y en donde todavía no. Vamos a hacer eso hasta llegar aquí, ponemos un poco de pegamento, regresamos hasta llegar aquí, nuevamente pegamento y así hasta que se termine el hilo. Con las siguientes instrucciones vamos a tejer 8 piezas. Estamos usando el estambre en color verde y el mismo número de gancho, 2.5. Vamos a hacer 12 cadenas. Que formarían el tallo o la patita de la hoja. Enseguida 6 cadenas y sobre ellas vamos a tejer la hoja número 1. Vamos a hacer un punto deslizado contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena, un medio punto en la siguiente cadena, un medio punto alto en la siguiente cadena, un medio punto en la siguiente cadena y un punto deslizado en la última cadena. Vamos a hacer 7 cadenas, que son 6 para tejer la siguiente hoja y una que va a llevar de separación entre una hoja y otra. Vamos a tejer exactamente lo mismo que aquí, un punto deslizado en la segunda cadena, un medio punto en la siguiente cadena, un medio punto alto en la siguiente cadena, un medio punto en la siguiente cadena y un punto deslizado en la última de las 6 cadenas. Vean cómo aquí queda la separación. Lo que acabo de hacer lo repito, 7 cadenas, voy a tejer la hoja número 3. Ahora voy a tejer 6 cadenas y la hoja central, que es la que llevaría la punta, sobre esas mismas cadenas. Terminé la hoja central, voy a hacer un punto deslizado en la hoja número 3 y hago 6 cadenas nuevamente. Aquí tejí 3 hojas más la hoja central, son 4 hojas, esta sería la hoja número 5. Terminé de hacer la hoja número 5. Voy a hacer nuevamente un punto deslizado en la hoja número 3. Ahora en el espacio que dejamos entre una hoja y otra voy a hacer un medio punto entre la hoja 2 y 3 y un punto deslizado en la hoja 2.
6 cadenas y aquí voy a hacer la hoja número 6. Hago un punto deslizado nuevamente en la hoja 2, un medio punto entre la hoja 1 y 2, un punto deslizado en la hoja número 1, después 6 cadenas. Aquí voy a tejer la hoja número 7. Hago nuevamente un punto deslizado en la hoja número 1 y después voy a tejer sobre las 12 cadenas un punto deslizado en cada una de ellas. Al terminar vamos a cortar el hilo dejando aproximadamente 1 metro para poder enrollar al tallo y coser las hojas sobre un alambre. Y una vez que tejimos las 8 hojas vamos a colocarlas entre dos objetos pesados planos, como por ejemplo 2 libros, cuidando de acomodar y de extender cada una de las hojas para que no se encojan, no se enrollen, no queden dobladas y le den más o menos la forma que necesitamos. El tallo también debe de ir recto. Yo las dejé aproximadamente 12 horas. Una vez que las sacamos y que ya quedaron planas, procedemos a armarlas. Vamos a tejer la siguiente pieza con estambre en color chocolate. Este estambre debe ser apto para tejer con un gancho del número 3 o 2.5. Y vamos a utilizar una donita, una gomita, una liga, no sé cómo la conozcan ustedes, de 3 centímetros de diámetro. Estamos usando el mismo número de gancho, 2.5. Vamos a tejer dentro de esta donita 20 medios puntos. Hacemos un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena y en esta vuelta vamos a tejer aumentos, 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente. Esa secuencia se va a repetir alrededor de esta vuelta, 2 medios puntos juntos en un mismo punto y un medio punto solo en el siguiente, hasta terminar con 30 medios puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Iniciándola con una cadena y cerrando con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4, que va a llevar los mismos aumentos que la segunda vuelta. 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente, 2 medios puntos juntos en un solo punto, un medio punto en el siguiente, hasta terminar con 45 puntos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a tejer 2 vueltas más de 45 medios puntos cada una. Vamos a iniciar cada vuelta con una cadena y a cerrarla en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y continuamos tejiendo la siguiente pieza. Ahora con el mismo estambre que tejimos la pieza anterior, pero en este caso es un café oscuro, vamos a usar el mismo número de gancho. Hacemos un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 10 medios puntos.
Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. No hemos tirado aún del hilo para cerrar el centro, porque vamos a tejer también en ese espacio la siguiente vuelta. Hacemos una cadena y cubriendo la vuelta anterior voy a tejer nuevamente 10 medios puntos. En este caso tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena, la vuelta número 2 va a llevar el doble de puntos, vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada punto hasta terminar con 20 puntos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 4 se inicia con una cadena y se va a tejer como la vuelta número 2, cubriendo los medios puntos de la vuelta anterior. Vamos a tejer también 20 medios puntos, 2 puntos juntos en cada uno de los puntos de base, que son 10. Porque estamos tejiendo sobre esta vuelta, no sobre la que acabamos de hacer. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 4 vueltas. En apariencia solo se distinguen 2, pero recuerden que van dobles. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5. Y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente. Esta secuencia la voy a repetir alrededor de esta vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente hasta terminar con 30 puntos. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. En esta vuelta número 6, que se inicia también con una cadena, vamos a tejer también desde abajo, pero invirtiendo el orden de los puntos. En el primer punto, en la vuelta anterior, tejí 2 medios puntos juntos. En este caso ahora solo voy a hacer uno, y en donde tejí uno voy a tejer 2. Uno en el siguiente punto y 2 juntos en el siguiente punto, hasta terminar también con 30 puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 7 con una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. Esto es lo que voy a repetir alrededor de la vuelta. 2 medios puntos juntos en un solo punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto, hasta terminar con 40 medios puntos. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8. Vamos a tejer también desde abajo, desde la vuelta anterior, y voy a comenzar haciendo en el primer punto un medio punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, dos medios puntos solos, uno en cada punto, y repito a partir de aquí 2 medios puntos juntos en el primer punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto, hasta terminar la vuelta también con 40 puntos. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 9
y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 40 puntos en total. Esta vuelta la estamos tejiendo donde corresponde, en la cadenita de la parte superior del punto de la vuelta anterior. Al terminar vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Estas primeras 9 vueltas las tejimos todas por el derecho. Vamos a voltear el tejido y el resto de las vueltas se van a tejer ahora por el revés. Paso el gancho hacia atrás por el primer punto que encuentro libre y lo regreso por el siguiente. Saco un punto, hago un medio punto y una cadena. Aquí ya me quedó mi primer punto en relieve por encima. Cargo mi gancho, regreso al punto por donde salí y salgo por el siguiente. Saco un punto y hago un medio punto alto. Cargo mi gancho, regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto alto. Y así hasta terminar la vuelta. En la que nos deben quedar 40 medios puntos altos en relieve por encima. Vamos a cerrar esta vuelta en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Quiero que vean cómo vamos a cerrar cada vuelta de aquí hasta terminar esta pieza, porque estamos tejiendo los puntos en relieve por encima. Atravieso de atrás hacia adelante el segundo punto y hago un punto deslizado. Después levanto el primer punto, saco un punto a través de él, hago un medio punto y una cadena. Y aquí ya me quedó el primer medio punto alto en relieve por encima. Voy a continuar tejiendo en el mismo punto, medio punto alto en relieve por encima. En cada uno de los puntos, vean que los estoy levantando por completo hasta terminar con 40 puntos en total. Y la vuelta la vamos a cerrar tal y como les acabo de mostrar. Si notan que este punto les queda muy ajustado, cambien cada vez que sea necesario en el transcurso del tejido, a la altura que vaya dando, porque esto no es un cilindro. La maceta tiene una forma inclinada, entonces cada vez que consideren, dependiendo del recipiente que vayan a utilizar para colocarle dentro, van a ir cambiando el número de gancho, medio número más. Este es 2.5. Digamos que tejo 3 vueltas. En las siguientes 3 vueltas voy a utilizar gancho del número 3 y en las siguientes 3 vueltas gancho del número 3.5. Pero conforme vamos tejiendo, este punto tiende a apretarse. ¿Qué recipiente voy a utilizar? Es un recipiente vacío de yogur al que le recorté la parte superior. Entonces, basándonos en esa medida, ustedes van a ir viendo que como esté inclinado, no vamos a hacer ningún aumento, solamente cambiar el número de ganchos si es necesario. Entonces, como esta vuelta, vamos a tejer 9 vueltas más. Terminamos de tejer las 11 vueltas en total. Ya hice mi primer punto en relieve por encima de la vuelta número 20. Y en ese mismo punto voy a sacar otro medio punto alto en relieve por encima. Después voy a tejer 4 medios puntos altos en relieve por encima, uno sobre cada punto.
y en el siguiente voy a hacer 2 medios puntos en relieve por encima en el mismo punto. Estoy haciendo aumentos, un aumento, 4 puntos como corresponde tejerlos, uno en cada punto, un aumento, 4 puntos como corresponde tejerlos, y así hasta terminar la vuelta con 48 puntos en total. Vamos a tejer después 3 vueltas más de 48 medios puntos en relieve por encima cada uno. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Y una vez que terminamos de tejer, vamos a colocar el recipiente vacío de yogur dentro y vamos a enrollar las vueltas que tejimos con aumento. A este recipiente, al recortarle la parte superior, que deje solamente la parte lisa, ya no le queda la tapadera que originalmente tiene. Entonces le busqué otra de material desechable para poderlo cubrir. A esta tapita le perforé el centro, 2 centímetros de diámetro, y para que no se rompa, lo primero que hay que hacer es con una aguja lanera delgada empezarle a hacer un hueco en el centro. Y una vez que atraviesa, vamos a utilizar una un poco más gruesa. Y finalmente, las tijeras. En cuanto tenemos la perforación que permita empezar a recortar, vamos a hacer un corte del centro hacia afuera, alineado hacia arriba y hacia abajo, y otro de izquierda a derecha, de modo que se forme una cruz, y ya entonces podemos recortar fácilmente el círculo del diámetro que necesitamos. En el fondo pueden colocar canicas, piedritas, balines, objetos de ese tipo que sean pesados para que soporte el ramo de flores que va a llevar dentro. Podemos colocar en la base silicón líquido y una capa de piedritas, y otra vez silicón y otra capa de piedritas o de canicas o del material que hayan elegido, de modo que abarque 2 centímetros de altura de la base hacia arriba, y ahí dejamos pendiente. Una vez que ha secado lo que le colocamos en el fondo, que es silicón en frío o silicón líquido, y las piedritas o canicas, el material que hayan elegido, vamos a colocar también dentro un tubito de 3 centímetros de diámetro, de los que trae el hilo de nylon con el que hacemos las carpetas o los bordes de las servilletas. A este se le va a recortar el excedente. Vamos a tomarle la medida de altura al vasito y cortamos lo que sobre. Después lo vamos a colocar dentro, así en el fondo, con pegamento también, con el mismo silicón, y dejamos que seque. Y finalmente colocamos la tapa y la pegamos también en la orilla con el mismo pegamento líquido. Una vez que está armado, vamos a colocarlo dentro de la maceta que tejimos. Y sobre él esta pieza que va a formar la tierra. Después
ya sea que decidan coser o pegar en esta parte, y dejamos pendiente para continuar con el siguiente paso. Recuerden que tejimos 8 piezas como estas y las dejamos entre objetos planos pesados. Yo las dejé de un día para otro, ya quedaron planas, pero se doblan, no están firmes. Entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar alambre floral en color verde. Está muy delgadito, pero firme, es duro. Entonces vamos a poner la hoja por el revés. Vamos a cortar el alambre de modo que sobresalga por lo menos medio centímetro. Esa va a ser nuestra medida. Y que abarque todo lo largo hasta esta parte, en la que también debe sobresalir por lo menos medio centímetro. Esa va a ser la medida. Entonces, ya que lo tenemos, vamos a comenzar a enrollar el hilo que dejamos pendiente. Di 3 vueltas y ahora doblo el excedente hacia enfrente y continúo dando vueltas de modo que lo vaya cubriendo. Voy a enrollar así hasta llegar aquí. Terminé de enrollar el estambre, llegué hasta donde están las hojas y con ayuda de una aguja lanera ahora y el mismo hilo vamos a ir pasando de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba el hilo, de modo que entre 2 hojas se hagan 3 puntadas por lo menos. Ahora, entre la primera y la segunda hoja de los 2 lados vamos a enrollar 3 veces también. Y continuamos cosiendo 3 puntadas, de modo que se cubra el alambre, y al llegar al siguiente espacio entre una hoja y otra vamos a enrollar nuevamente. Y al llegar a la última hoja enrollamos 3 veces y continuamos haciendo puntadas de modo que se vaya abrazando el alambre. Pero aquí en este caso, como la hoja está vertical, vamos a hacer las puntadas que sean necesarias hasta llegar a la punta. Vamos a doblar ahora este extremo y regresamos dando puntadas de modo que se cubran esos 5 milímetros que quedaron ahora visibles. Al terminar vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con la misma aguja lanera. Y así debió quedar la hoja. Ya tiene el soporte en el centro, ya le podemos dar la forma curva que necesitamos y así se puede quedar. Sin embargo, con el tiempo estas hojas se van a enrollar. Entonces, para no colocar alambre, lo que vamos a necesitar es pegamento transparente y agua. Voy a colocar primero el pegamento en el centro hasta la hoja, solo en esta parte, en el tallo no. Después voy a humedecer mis manos sin que escurra y voy a tocar solamente de esta manera. Aquí de alguna forma estoy sellando el pegamento, que va a seguir todavía fresco, pero que ya si lo coloco en cualquier lado ya no se va a adherir.
Esto que hice lo voy a hacer con cada una de las hojas. Vean que con el mismo aplicador lo esparzo. No debe de tener excedentes. Y nuevamente con las manos húmedas hay que dar toques. Estoy más bien presionando para sellar. Nuevamente humedezco mis manos y toco. Esto con práctica lo van a poder hacer rápidamente. En tanto va secando, yo misma le voy dando la forma, la inclinación que necesito. Y lo vamos a dejar así hasta que seque. Vamos a hacer lo mismo con las otras hojas. Esta hoja ya está seca y podrán observar que perdió un poco el brillo el material, pero aún conserva la flexibilidad. Sin embargo, si la sacudo no se dobla, por lo que entonces ya ustedes podrán darle la forma que quieran. El siguiente paso es colocarle listón alrededor. Este es listón de popotillo de 1.5 centímetros de ancho. Solamente lo pegué en el centro y le hice un moñito o lazo. Después quiero que vean cómo están colocadas las flores. Aquí solamente tienen hilo, pero ustedes le deben poner estambre al color. Yo lo pongo para que distingan en dónde. Van a atar las 4 flores casi en su base, es aproximadamente 1 centímetro abajo de donde comenzamos a enrollar el hilo. Y una vez que está amarrado hay que poner un poquito de pegamento para que no se desplace el hilo. Después 4 de las hojas se colocan en este nivel. Aquí estamos aproximadamente a 4 centímetros de distancia del primer amarre con el segundo, y las siguientes 4 centímetros abajo también, pero en este caso van alternadas, van en medio de las otras 2. Una vez que hemos atado en los 3 lados y puesto el pegamento para que no se mueva el hilo, vamos a colocarlas dentro de la maceta y de esta forma debe quedar. El último paso es colocar en el centro, para darle la firmeza a todo el ramo que acabamos de hacer, una varilla para brocheta de madera del largo que necesiten ustedes, de modo que dé desde el tubo hasta el centro de las flores, y eso le va a permitir que no se muevan de su lugar. Aunque se sacudan, quedan firmes. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.